Y ahora con todos estamos en Pulso Urbano 51 y nos acompaña en este momento el doctor Luis Bustamante, director de Voz Populi, que es uno de los más importantes opinólogos y además orientadores de opinión. Es un gusto estar contigo en estos momentos tan convulsos y de confusión para el país, mi querido Lucho. Bienvenido, buen día. Gracias por la invitación, Jorge. Bueno, muy agradecido por ella, por la invitación y muy a gusto de estar en tu podcast. Ya, gracias. Luis, mira, la pregunta de cajón es esta. Eh, Tenemos la impresión, creo en general, de que algo huele mal. Algo está oliendo mal en este proceso electoral que esperábamos y confiábamos que fuera el inicio de una etapa de esperanza, ¿no? Tenemos encuestadoras que tienen opinión contradictoria, demoras, gente que no ha votado, ya población a la cual le han arrebatado su derecho a expresarse, en fin. Esto lo has expresado tú muy bien ayer en un artículo. Lo que te quería preguntar es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está pasando? Esto que huele mal, ¿te huele mal también a ti? En realidad, se está hablando incluso de fraude. ¿Se podría indicar que algo de ese tipo de irregularidad se está produciendo? O sea, nos están quitando en este momento el manejo honesto, correcto, transparente de este momento político tan importante. Sí, bueno, yo estoy convencido y tengo una argumentación sólida al respecto de que está en curso un fraude flagrante. Y se está manejando de la siguiente manera. El día domingo, el jefe de la OMP, el señor Corbeto, reconoció que había 13 locales de votación en Lima donde 63.300 peruanos no habían concurrido a votar porque no habían podido votar porque no se habían instalado las mesas, ¿no? Entonces se decidió que continúe la votación ayer lunes, lo cual ya era extraño porque esos votantes han ido a votar conociendo ya avances de resultados de boca de urna, de conteo rápido y resultados parciales oficiales de OMPE. Pero eso es tal vez el 0,2% del total de votantes, esos 63.300. El tema está en muchos centros de votación en Lima, a donde el material llegó con 5 horas de retraso o más. Y había mucha gente que no podía esperar, gente mayor, por ejemplo, gente joven. Mi experiencia personal fue que yo fui a votar 3 veces y a la tercera pude votar y había una cola enorme. Entonces mucha gente se desanimó y se retiró de los locales de votación. Ahora, habría que ver por la ubicación esos locales de votación a qué candidato hubieran favorecido. Y ahí queda clara la direccionalidad del fraude. Yo creo que eso es un fraude. Yo voté la primera vez el año 78 para elegir a la constituyente. De ahí he votado tantísimas veces que perdí la cuenta y nunca había ocurrido esto, con tremendo presupuesto, con tanta tecnología, etcétera. Una falla tan simple, la logística para entrega de materiales. Hay errores que no se pueden cometer si fueran errores. Yo no voy a decir, bueno, me falló 0,1% grados el aparato y entonces el avión terminó estrellado y murieron 300 personas y fue un error y chao, disculpas a la familia, que es más o menos lo que ha dicho el jefe de la OMPE. Acá hay una alteración flagrante, grave, hay un fraude electoral que hay que ser claro en esto, con esta modalidad de que no lleguen los materiales y buscar luego un chivo expiatorio que es la empresa Lucho, proveedora. Lucho, es gravísima la denuncia que tú acabas de hacer y que en Pulso Urbano la tomamos, la asumimos, la hacemos nuestra. Mira, me están acompañando a Pulso Urbano, somos un colectivo que ha intentado intervenir de alguna manera en el proceso, colocando la problemática de las ciudades en el país. Ya están conmigo ahora el arquitecto Eduardo Borda, el arquitecto Jorge Becerra, tienen mucho interés en hacerte algunas preguntas. Vamos a hacer en este momento algo muy dinámico. Le voy a pasar la voz al arquitecto Borda, ¿no? Que está con todo amigo, quiere hacer una pregunta tuya, después con Jorge Becerra, luego estaremos redondeando, ¿de acuerdo? Ya, Eduardo, Jorge, un gusto. ¿De ya, acuerdo? perfecto. Eh, Lucho. Eh, Nuestro tema fundamental son las ciudades. Nosotros como Pulso Urbano tratamos el tema de las ciudades ahora
coyunturalmente estamos viendo el problema de las elecciones, pero nuestro tema fundamental es la ciudad. Y como dentro de ese tema, que quisiera preguntarte, porque hemos visto cómo han desfilado todos los candidatos a las elecciones para presidente y ninguno ha tratado el problema de la ciudad en realidad. Ninguno se ha preocupado de la gobernanza de la ciudad. La ciudad tiene en este momento prácticamente 50 cabezas, contando las del Callao, Lima y Callao, 50 cabezas, dos provincias, todos compiten con los mismos, las mismas prerrogativas, porque la Constitución, y en eso también creo que ser claro, es confusa en ese tema, no da detalles. Su pregunta. No tengo la pregunta. No da detalles la Constitución y entonces todos se creen reyesuelos de su territorio. En este maramano se creó porque fue obvio el caos que se generó en el tráfico y en el tránsito y en el, el transporte colectivo. Se creó la ATU, ya hace varios años que se ha creado la ATU y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta positiva. La ATU es un cero a la izquierda, seguimos el mismo caos. Pero ese caos, menos notorio, pero no menos caos, se produce en el desarrollo urbano de la ciudad. 50 cabezas que dan sus normas individualmente y sin ton ni son, ni siquiera coordinan unos con otros. Lo mismo sucede con la educación. Todos los colegios se han concentrado en determinados distritos y eso produce una multitud de vehículos transportando escolares en las horas puntas, etc. También en la salud no tenemos locales para la atención primaria, hay un déficit tremendo. A ver, Entonces, estos problemas de la ciudad no han sido tratados por ningún candidato. ¿Qué opinión tienes tú sobre ese tema? ¿Se a ver, debería haber tratado? ¿Se ha tratado? No. Te cedo la palabra. sí, de hecho que es un tema fundamental. La ciudad es la casa donde vivimos, incide directamente en la calidad de vida de las personas, de las familias. Sin lugar a dudas, la ciudad es algo fundamental. Las ciudades en el Perú, si uso una palabra para definirla muy breve en 4 letras, son un caos, básicamente un caos. Se ha hecho algunos esfuerzos de mejora, pero no han sido suficientes para la magnitud de ese caos, para la acumulación de falta de planificación a lo largo de las décadas. Entonces, y ese caos no me sorprende porque es producto de otra palabra que es muy característica y que está vinculada de los peruanos, la informalidad. Entonces son ciudades caóticas, informales, ¿no? Donde la autoridad también muchas veces tiene una vena informal. No son autoridades con mucha educación, cultura, preparación, o sea, no les interesa. Por lo tanto, es lógico que en campaña electoral temas de ese tipo no entren en agenda porque aparentemente no son muy rentables para conseguir votos, ¿no? Y olvidan que la ciudad es algo importante que requiere mejoras y tal vez pensando en las competencias municipales que no están en el gobierno central y lo que está en juego es una elección general de presidente y de
congresistas, pues, no se toca el tema de las ciudades, ¿no? Pero el gobierno central tiene transferencias que debe dar y debe aumentar a las ciudades y debe también supervisar la inversión, porque por otro lado vemos que en las ciudades del Perú están en manos de autoridades que muchas veces incurren en corrupción y entonces el deseo de invertir en realidad está motivado por la necesidad de ellos, de estas autoridades, de ganar comisiones, porque en el caso de ciudades hablamos de infraestructura, aunque una ciudad no es solo tema de infraestructura, ¿no? Pero se sabe que hay un déficit de infraestructura gigante en el Perú. Bueno, en resumen, sí, es un tema que se ha debido considerar en los planes de gobierno, en la participación de los candidatos y también de parte de la prensa, ¿no? Que ha debido introducir el tema porque la prensa tiene esa capacidad. Usando tu propia definición, la informalidad ya llegó también al proceso electoral. ¿Cómo hacer ahora para que esta informalidad nos arrebate, ¿no?, el sentido real que queremos darle y que deben tener esas elecciones? ¿Qué hacemos en este momento? Bueno, estamos ¿Qué te frente a un sugiere? problema estrictamente político. Creo que hay que denunciar este hecho con énfasis en los votantes que fueron impedidos de votar por instalarse las mesas tarde, lo cual ya rompió la transparencia electoral. ¿Qué cosa es un fraude? Alterar la voluntad popular. Y ese hecho alteró la voluntad popular. Definitivamente corresponde al concepto, a la idea, a la noción de fraude. Lo que hay en marcha es un fraude. Entonces, creo que tiene que haber una acción política. Me parece que los perjudicados por esta acción deberían hablar de este fraude. Hay algunos movimientos de parte de algunos de ellos, ¿no? Pero candidatos como Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez o Ricardo Belmo podrían estar perjudicándose con esta situación. Creo que ellos tendrían que actuar a nivel mediático, a nivel comunicación y también creo que la salida que se busque va a ser difícil porque se va a pretender a tratar de que todo quede como está, con este proceso parchado el día de ayer con la votación para estos 63.300 votantes y que con ese parche queda ya todo resuelto. El camino va a ser muy difícil porque la voluntad política no va a ser anular el proceso, ¿no? Pero creo que si no se logra eso, que es anular el proceso, que me parece sería lo correcto, lo adecuado, lo pertinente dada la situación de fraude, que quede claro, que quede constancia que este es un proceso ilegítimo y que el Perú se revela a esto, ¿no? Tendría que haber, por cierto, una movilización popular grande para ratificar este postulado. Y, sí, y algo que está contribuyendo a esta atmósfera, digamos, que pone mal el fraude, es, y tú diriges una empresa que también es encuestadora, esas opiniones contradictorias de las encuestadoras. ¿Cómo es tu opinión? ¿Por qué está originado eso? ¿Por qué nos hemos encontrado ante encuestadoras completamente serias que les dicen en los resultados y dan opiniones totalmente diferentes en materia de intención de voto, etcétera? ¿Qué acaba? ¿Es un error profesional? ¿Es un cálculo? ¿Es manipulación? ¿Es un poco de todo? ¿Y qué ha pasado con los encuestadores? A ver, yo creo que una encuestadora en una circunstancia de ese tipo va a hacer lo mejor posible para quedar bien de cara a la opinión pública, de cara al mercado, a sus clientes, a los ciudadanos, a las instituciones, a los medios, ¿no? Yo no creo que una encuestadora deliberadamente quiera prestarse a un fraude, sería absurdo, ¿no? Y sería lo peor que puede hacer para su propio negocio, para su propia sobrevivencia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, las diferencias son mínimas, ¿no? Y eso lo estamos viendo porque ya a esas alturas vemos a un Sánchez que va avanzando, ya pasó al cuarto lugar y sigue creciendo, ¿no? Y al no ser muy marcadas las diferencias, yo lo que pensaría es que el conteo rápido, que tiene una técnica que conozco muy bien y que es muy exacta, es una técnica realmente genial para hacer una estimación de una circunstancia de este tipo. Simplemente la conclusión a la que llegaría es que una encuestadora se equivocó y la otra estuvo en lo correcto. Y eso no lo podemos saber ahora. Luis, en tu opinión, ¿estas elecciones deberían anularse o hay posibilidades de que se corrijan, de que se arreglen durante este mismo proceso? Es que parchar
algo que está mal hecho no va a funcionar, ¿no? Es como que tienes una actividad social, vas con tu terno y en el saco hay un parche, ¿no? Nunca te pondrías ese saco, ¿no? Las cosas parchadas no solo se ven mal, sino que no deberían darse, ¿no? Y lo que se ha hecho con estos 63.000 votos es parchar la elección, pues, pero ese surcido no es un surcido invisible, ¿no? Han surcido con pabilo ese parche que han puesto ahí, ¿no? Porque están ocultando el tema de los impedidos de votar, donde hay un porcentaje más alto de vulneración del derecho al sufragio y de quebrantamiento del principio fundamental de equidad electoral. De tal manera que mi denuncia está muy fundamentada y así como yo, estamos pensando, razonando miles de peruanos en este momento. Bueno, Lucho, en el Pulso Urbano recibimos tu opinión con muchísimo respeto, viniendo de quien viene. Ya es clarísimo y gravísimo. Vamos a terminar y cerrar ya. Creo que el mensaje no es contundente. Voy a invitar a mis colegas Eduardo Borda y Copo Becerra, si quieren tener unas palabras también de comentario de despedida. Primero agradecerle la participación en este podcast y preguntarle su opinión sobre hechos, digamos, los hechos que originan por qué somos así, digamos, por qué soportamos esas situaciones de posibles fraudes y por qué se ha abandonado el desarrollo de la República en 220 y tantos años que tenemos de fundada. No hemos avanzado nada y qué es lo que se necesita hacer para poder volver a recargar a la sociedad, ¿no? Recuerdo el título de una obra de Clemente Palma, La República de Pelagatos, ¿no? Creo que la República nace con fallas, vistas desde hoy, fallas de origen, pero no ha habido élites capaces de subsanar las cosas, ¿no? Las cosas se arreglan desde arriba, no desde abajo. Desde abajo puede haber hasta una revolución popular, pero desde abajo no se cambia el sistema político, no se pone reglas de transparencia, no se castiga al corrupto, ¿no? Entonces, la República se llenó de corrupción, de informalidad, estimulada por las élites que han conducido al país, son élites que han fracasado, ¿no? Y muchas veces esas élites hoy día se quejan y dicen que el ciudadano no sabe votar, ¿no? Y hay alguien por ahí que llama del electorado. Pero ¿cómo le pides que sepa votar a un ciudadano al cual no le has dado una educación de calidad? No tiene educación, no tiene cultura política. Mayoritariamente el ciudadano peruano carece de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las élites políticas que han conducido el país más les ha interesado, con toda franqueza, llenarse los bolsillos a costa del Estado, de contratos, de corrupción, etcétera, y no le ha interesado un proyecto de país, no le ha interesado realmente la educación, no le ha interesado mejorar el sistema político. A ver, Vizcarra hace una reforma política, producto de la reforma estamos peor que antes. Una reforma es para mejorar, pero esa reforma fue para empeorar y era claro que íbamos a empeorar. Yo creo que ahí hay algo muy complicado, ¿no? Cuando dicen hay que refundar el Perú, digamos que es una frase hecha, retórica a esas alturas, pero que hay que hacer las cosas como deben ser. Y hay muchos peruanos que son conscientes de cómo deben ser las cosas y creo que las instituciones también tienen un rol. Creo que ahora hay que hacer nuevas reformas al sistema político, no reformas a la medida de los congresistas para sus beneficios comerciales, políticos, ideológicos, sino para beneficios del país, ¿no? Pero como la frase dice, otorongo no come otorongo, entonces el Congreso no va a hacer estas reformas, no va a ir contra sí mismo, ¿no? Tendremos que ver una manera desde la sociedad civil de hacernos presentes y presionar a una reforma política constructiva, favorable en el país y a un funcionamiento más eficiente de las instituciones, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Congreso, que están muy cuestionados, están en guerra de poderes permanentemente. Pero donde el tema de desarrollo de las ciudades no está presente. No, porque no lo consideran rentable, ¿de acuerdo? El tema de desarrollo de las ciudades yo creo que se hace visible
cuando hay una inversión, y creo que el principal motivador no es el desarrollo de la ciudad, tal vez el principal motivador es la comisión al estilo Odebrecht, ¿no? Odebrecht ya nos mostró eso de una manera flagrante, evidente, ¿no? Creo que ese es el gran motivador, ¿no? Pero no hay un verdadero propósito de mejorar las ciudades. Y por otro lado, la gran mayoría de ciudades está en manos de alcaldes, autoridades, pues que no tienen educación, que no tienen cultura, que creen que lo que hay que hacer es un monumento a la papa y no un desarrollo urbanístico, ¿no? Claro, en este caso, no solamente, ¿ya? No solamente tenemos que educar a los políticos, sino, aparte de la población, a entender lo que es una ciudad. Lima, en 1821, era una ciudad hermosa. En el 1921 se mantenía hermosa y bien desarrollada, pero en 100 años está hecha a pedazos, igual que muchas ciudades del país. Y eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Que tenemos que cambiar para poder tener un mejor ambiente urbano, para que la población tenga mejores condiciones para desarrollarse. El país no es un país, digamos, rural. Tenemos un porcentaje muy alto de poblado urbano, ¿no? Y hay que tomarlo desde ese punto de vista, ¿no? Así es, Luis. Mira, bueno, el pensamiento de fondo ahí es el que hemos señalado desde el principio. El Perú es ya un país de ciudades, ¿ya? Y por lo tanto el Perú será aquello que sean sus ciudades. Y si queremos tener un país próspero, democrático, sostenible, bien conducido, las ciudades tienen que ser participativas, con calidad de vida, democráticas, ¿no? De oportunidades. Esa es la idea. Ahorita 16 anuncian que la agenda nacional, en la Creo que agenda todo nos ha nacional, perdido. nacional. Jorge, te agradezco mucho la invitación. Espero que estemos siempre en contacto. Buenos días. Así es, así es. Luis, de parte, bueno, a nombre de Pulso Urbano, te damos las gracias por tu participación y esperamos tenerte pronto nuevamente. Muchas gracias, Perfecto. Luis. Muchas gracias.